Hola, les habla el instructor FIDE Moisés Ford y vengo a traerles un curso sobre el ataque inglés, un arma indiscutiblemente poderosa contra la variante Nafdor de la defensa siciliana que puede imponer el negro. Vamos a mirar las primeras jugadas de inmediato. El jugador de piezas blancas empieza con E4, C5, caballo en F3, D6 y D4. Ya sabemos que en toda defensa siciliana el blanco pretende realizar el movimiento de 4 para conseguir espacio, líneas abiertas y sobre todo una elasticidad completa en sus propias piezas. Mientras que el jugador de piezas negras intenta cambiar un peón de flanco por un peón del centro. Los dos tienen sus ciertas compensaciones que vamos a ir tramitando a medida de que vaya transmitiéndose esta variante. Peón por, caballo por D4 y ahora el movimiento caballo en F6, atacando al peón de E4. Una vez que el peón de E4 está siendo atacado, el blanco básicamente está obligado a defenderlo. Hay diversas maneras de defender el peón de E4, pero para poder jugar el ataque inglés deberíamos de defenderlo mediante el movimiento caballo en C3. Y ahora el jugador de piezas negras necesita realizar la jugada A6 para que esto se transforme oficialmente en una variante Nafdor de la defensa siciliana. Solamente en la variante Nafdor es que funciona este ataque. Eso es algo que debemos de tener muy claro para poder manifestar el ataque en su máximo esplendor. Hay ataques parecidos al ataque inglés que próximamente vamos a estudiar en otros cursos, como lo es el ataque yugoslavo, el ataque samish, entre otros que se le parecen bastante. Por ahora nos vamos a enfocar en el ataque inglés que sigue con el siguiente movimiento, alfil en E3. Luego del movimiento alfil en E3, el jugador de piezas negras tiene varios movimientos para realizar, entre los que destacan el movimiento E6, también pudiese funcionar el movimiento E5, como también pudiese funcionar el movimiento caballo en C6. En cuentas básicas, la mayoría de los jugadores suelen jugar en este momento el movimiento E5. El caballo de D4 debería de venir a la casilla B3. Una vez que el caballo se encuentra en esa casilla, el jugador de piezas negras podría responder con el movimiento alfil en E6. También hay en otras líneas donde se puede jugar alfil en E7 antes del movimiento alfil en E6. A medida que vaya transcurriendo este curso, se van a dar cuenta de la importancia de hacer el movimiento alfil en E6 antes de cualquier otro movimiento. Aquí normalmente se debe de seguir con el movimiento F3, que es el movimiento característico del ataque inglés. El ataque inglés se trata, por tanto, de intentar, con una masa de peones en el flanco de rey, atacar con mucha fuerza al negro por medio de G4, H4, H5 y eventualmente realizar el movimiento G5 en el flanco de rey. Esos movimientos los vamos a ir detallando con mucho cuidado porque no se pueden hacer a la ligera. Aquí debería de seguir el movimiento alfil en E7 y el jugador de piezas blancas seguir con el movimiento dama en D2. Hay que considerar que para poder realizar un ataque en masa en el flanco de rey, es necesario que el jugador de piezas blancas esté enrocado en largo, ya que esto va a favorecer varios aspectos fundamentales en cuanto al ataque. Vamos a asegurarnos también de entender cuál es la posición ideal del jugador de piezas blancas y, en todo caso, la estructura que nosotros venimos a fundamentar. Esa estructura vendría siendo esta. Debemos de buscar la estructura con F3, la posibilidad de que un alfil venga a la casilla E3 y luego el movimiento dama de 2 para poder corregir un posible enroque en la posición y llevar nuestro rey a seguridad. Una vez que el rey esté en seguridad, podemos intentar aplicar el ataque en el flanco de dama. El jugador de piezas negras pudiese quedarse en el centro o pudiese enrocarse en corto. El porqué de esto es muy básico. Quiero decir con esto que el negro pudiese quedarse en el centro o también pudiese enrocarse en largo. Pero resulta que el jugador de piezas negras en esta variante tiene que buscar contrajuego en el flanco de dama, dado que nosotros vamos a precisamente enrocarnos por el flanco de dama. Por tanto, si los dos jugadores están enrocados en largo, posiblemente el jugador de piezas blancas obtendrá
una mejor versatilidad de ataque en la posición. Dicho esto, vamos a poder establecer cuáles son las posibles reacciones del oponente, cuáles son los planes principales y de qué manera nosotros podemos actuar cuando cada una de las jugadas de nuestro oponente se vayan dando. En este capítulo vamos a analizar las posibles jugadas que pudiese hacer el jugador de piezas negras cuando realizamos la variante del ataque inglés. Recuerden que todo esto se puede hacer nada más contra la variante Nathor de la defensa siciliana. Vamos a repasar los movimientos y luego vamos a ir desgranando cada uno de los movimientos que puede hacer el negro en esta variante, empezando por E4, C5, caballo en F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo en F6, caballo en C3 y el movimiento A6. Recordemos que el primer movimiento que tenemos que hacer con piezas blancas es el movimiento alfil en E3. Y a partir de aquí, el jugador de piezas negras tiene varios movimientos para hacer en la posición. El primer movimiento que tiene para hacer es el movimiento E5, el cual desalojaría nuestro caballo inmediatamente del punto D4. Una vez que nuestro caballo está desalojado del punto D4, tenemos que tratar de que este caballo llegue a la casilla B3, ya que esto va a garantizar una gran defensa en el enroque, dado que nos vamos a enrocar en largo. Así que vamos a analizar primero el movimiento E5 y qué deberíamos de hacer en el momento en que tenemos ese peón colocado en ese punto. Luego de que el peón llega a la casilla E5, colocamos el caballo en B3 y nos enfocamos en la casilla D5. Como pueden observar, la casilla D5 ahora es un hueco bastante vulnerable que va dejando el negro y nosotros vamos a enfocar toda nuestra atención hacia ese hueco. Debería de seguir el negro con movimientos como alfil en E6 para poder cuidar o custodiar esa casilla, o hay otro tipo de jugadores que hacen el movimiento alfil en E7. Vamos a imaginarnos que nuestro rival nos juega alfil en E7 en este momento. Nosotros vamos a empezar a programar nuestro ataque inglés después del movimiento F3, mostrándole de alguna manera los dientes a nuestro oponente. Es decir, ya le estamos diciendo a nuestro oponente con esta configuración de peones que queremos realizar tarde o temprano el movimiento G4. Así pues, hacemos el movimiento de parte del negro enroque, dama D2, y luego de alfil en E6 y enroque largo, el negro pudiese reaccionar con B5, con caballo de B en D7 o con dama en C7. Los movimientos que tenemos que esperarnos de la mayoría de nuestros rivales, dado que nuestros rivales en la mayoría de los casos no van a ser jugadores profesionales, van a ser jugadas como B5 o caballo de B en D7. La idea del negro es intentar avanzar los peones en el flanco de dama para hacernos suficiente daño en dicho flanco. Poner las torres en la columna C, al menos las piezas mayores, e intentar trasladar uno de los caballos, normalmente es el caballo de B, hacia la casilla C4. En la mayoría de las variantes ese va a ser un plan consecuente que va a tener el jugador de piezas negras. Dicho esto, ¿cuál es el plan del blanco? El plan del blanco es todo lo contrario, atacar por el flanco de rey, mediante el movimiento G4, luego realizar el movimiento H4 y quedarnos esperando a ver con cuál de los dos movimientos vamos a seguir. Si es con el movimiento G5 o si es con el movimiento H5 para luego hacer el movimiento G5. Ya vamos a entrar en detalles con respecto a cuándo y por qué hay que definir un movimiento o el otro. Por ahora nos enfocamos en cuáles son los rangos de acción versus la variante E5 del jugador de piezas negras. No debemos de dejar de mirar la casilla de 5. La casilla de 5 es fundamental a la hora de poder aplicar este ataque. Recuerden que yo les he dicho en muchísimas oportunidades que cuando nosotros actuamos sobre un flanco, siempre tenemos que tener el centro lo suficientemente seguro. Dado que si el centro no está seguro, eso nos va a generar muchos problemas a la hora de atacar en un flanco.
Lo que mantiene el centro seguro en este caso es esa casilla. La casilla de 5 hace que el negro no termine de liberar sus piezas al 100% y hace que el jugador de piezas negras deba y asumir un ataque en el flanco de dama exclusivamente. El ataque en el flanco de dama de parte del negro tiene que venir de la mano de una expansión en dicho flanco. Como habíamos dicho antes, el negro debería de hacer en algún momento B5, intentar trasladar este caballo gracias al peón en B5 hasta la casilla B4. La forma de trasladar ese caballo hacia la casilla C4 puede variar en diversidad. Se puede trasladar por medio de caballo en C6 y luego caballo en A5 para luego llegar al punto C4 en algunas variantes. Y en otras variantes se traslada sencillamente desde la casilla B6, desde el modo D, el movimiento caballo de B en D7, caballo en B6 y caballo en C4. Naturalmente esto debería de hacerse siempre con un peón en B5, para que el peón en B5 sirva de soporte para ese caballo de C4. Esto se va a repetir en este capítulo y en los que siguen para poder entender bien de qué manera debería de jugar el negro y qué pasaría si no lo llega a hacer de esa manera. El blanco va a hacer todo lo posible por enfocar su mirada en el punto de 5 e intentar expandir sus peones en el flanco de rey. De esta manera vamos a generar un ataque lo suficientemente incisivo y muy fácil de realizar en la mayoría de los casos. Vamos a continuar con B5. El negro intenta atacarnos con mucha fuerza en el flanco de rey y ahora nosotros debemos de hacer lo propio en el flanco de dama. Hay que notar que este tipo de movimientos no pueden asustarnos por un hipotético B4, porque sí es cierto que B4 puede llegar a ser un poquito ofensivo, nos puede dar un poquito de miedo. Nosotros siempre contamos con una jugada que restringe absolutamente el ataque del jugador de piezas negras. Vamos a mirarlo. Si en este momento yo hago G4 y el jugador de piezas negras adelanta su plan y hace el movimiento B4, esto constituye una falta técnica en cuanto al ataque, ya que con un solo movimiento podemos suprimir momentáneamente el ataque del negro mientras éste lo intenta hacer por el flanco de rey. Es decir, nosotros mientras intentamos hacer el ataque en el flanco de rey, restringimos el ataque del jugador de piezas negras con un solo movimiento. Ese movimiento es caballo en A4. Con el movimiento caballo en A4 estamos prácticamente deteniendo el peón de A6 como para que nos siga su recorrido hasta el punto A4 y el caballo de B3 se encarga de detener el peón de B. Estos peones ya bloqueados nos dejan la vía despejada para poder expandir nuestro ataque en el flanco de rey y poder impactar con fuerza a los peones de nuestro oponente. Por eso es que no se debe de hacer rápidamente el movimiento B4. Hay variantes, por supuesto, en las cuales sí se suele hacer este movimiento, pero el negro tiene que saber que si hace el movimiento B4 es porque cuenta con una jugada que le pueda proferir la salida del caballo hipotético en A4. Es decir, que cuando yo hago B4 con piezas negras y mi rival me realiza el movimiento caballo en A4, yo debo de contar con algún movimiento que desaloje de forma inmediata ese caballo de esa casilla. Por ejemplo, movimientos como alfil en D7 no funcionan en lo absoluto porque ahora pudiera yo entrar directamente con el caballo por B6, atacando a la torre y atacando el alfil. Luego de que despeje la marea en ese aspecto, voy a poder proseguir con mi ataque sin ningún tipo de inconveniente. Siempre echando un ojo a la casilla de 5, dado que me puede funcionar en algunas variantes hacer caballo acá para luego desalojar mi caballo al punto de 5. Este no es el caso, dado que sencillamente después de la jugada caballo en B6, el oponente está prácticamente obligado a movilizar la torre, y si moviliza la torre de esta forma, yo sencillamente haciendo G5 voy a poder reciclar la torre, el caballo, perdón, por la casilla de 5 y atacar con mucha fuerza a la torre de A7. En este tipo de detalles vamos a ahondar un poquito más cuando analicemos las partidas correspondientes de este curso. Por ahora nos enfocamos en cuáles son las jugadas correctas de cada uno de los bandos. El jugador de piezas negras, fiel a su plan, debería de traer entonces el caballo por medio de esta vía, caballo en D7, caballo en B6, para luego intentar transferirlo a la casilla C4. Son 3 tiempos que va a tomarse el negro para hacer este tipo de trámite, y es ahí donde nosotros vamos a aprovechar para poder expandir nuestro ataque en el flanco de rey. Luego del movimiento caballo de B en D7, ahora pudiésemos seguir tranquilamente tanto con G5 como con el movimiento H4. ¿Cuál de los dos movimientos tenemos que elegir cuando tengamos este tipo de circunstancias, este tipo de disyuntiva?
Normalmente cuando tengamos esta disyuntiva debemos de elegir el movimiento que mejor nos convenga en cuanto a la reacción que vamos a tener después de que el caballo se coloque, por ejemplo, en la casilla H5. Si el caballo se coloca en la casilla H5 y tenemos un recurso rápido para sacarlo de allí y proseguir con nuestro ataque en el flanco de rey, entonces pudiese funcionar perfectamente nuestro ataque. Si no disponemos de una salida del caballo rápido, de una expulsión del caballo rápido de H5, entonces es preferible proseguir con el movimiento H4. Una vez que esté listo el movimiento H4, el negro se va a apresurar a atacarnos mediante movimientos como caballo en B6. Nosotros en este momento debemos de elegir nuevamente la decisión crítica, si vamos a seguir con G5 o si vamos a seguir con el movimiento H5 y luego el movimiento G5. Las ventajas que tiene el movimiento H5 es que luego de que hagamos G5 el caballo no va a poder saltar a esta casilla. Y eso es muy bueno porque nos va a permitir que los dos peones en familia puedan atacar con mucha fuerza el enroque de nuestro oponente. En cambio, si hacemos el movimiento directo G5, nuestro rival también nos podría bloquear en el flanco de rey, como para que nuestros peones no puedan continuar su avance. Si contamos con algún plan para poder desalojar ese caballo de H5, entonces hay que realizar ese plan de inmediato, dado que el jugador de piezas negras no se va a detener a la hora de atacarnos en el flanco de dama. En el mejor de los casos pudieran ocurrir ataques muy fuertes en el flanco de rey, y eso lo vamos a ver en una de las partidas de ejemplo en el próximo capítulo. Hay que tener en cuenta que este tipo de ataques hay que hacerlos con mucha fineza y con mucho cálculo. No podemos atacar por atacar y debemos tener en cuenta cómo va a seguir con el ataque el jugador de piezas negras y cómo deberíamos de seguir con el ataque nosotros. Una vez definido esto, vamos a suponer que nosotros hagamos H5 en esta posición. Aquí hay que tener cuidado. Este es el tipo de movimientos al que yo me refiero. El ataque tiene que ser bien calculado. Dado que ahora mi rival me pudiese hacer el movimiento B4 y ya yo no tengo cómo bloquear los peones de ataque de mi oponente. Y esto me puede meter en un gran problema. Esto nos lleva al próximo elemento importante, y es que el alfil de F1 se encarga de un solo trabajo. El trabajo del alfil de F1 es evitar que un caballo se pose en la casilla C4. Y en esta línea, evidentemente, voy a tener que traerme el caballo a la casilla E2, tapando mi propio alfil, y ahora entraría el caballo con fuerza en la casilla C4. Miremoslo. Caballo en E2, ahora el movimiento caballo en C4, y la situación del jugador de piezas blancas es muy compleja, muy perdida hasta estas alturas. Por tanto, para evitar todo este tipo de complejidades, debemos de desalojar algunas casillas para que nuestros caballos puedan entrar en acción en la posición. En este aspecto fundamental hay que intentar hacer G5, caballo en H5, y de inmediato evitar por todos los medios que un caballo pueda llegar a la casilla C4. Lo podemos hacer mediante el movimiento caballo en A5 tranquilamente para que el caballo no pueda entrar, pero no quiero llenar de detalles adicionales todo esto, así que nos vemos en el próximo capítulo. En este capítulo vamos a analizar la variante E6. La variante E6, a diferencia de la anterior, es una variante un poquito más sólida para el jugador de piezas negras. Empieza con la jugada E4, C5, caballo en F3. Repasemos un poquito, esto es importante que nos los aprendamos prácticamente de memoria. Caballo en F6, caballo en C3, el movimiento A6, y ahora con mucha tranquilidad vamos a hacer el movimiento alfil en E3. A diferencia de las variantes anteriores, vamos a analizar qué haríamos si nos hacen el movimiento E6. Y es que vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a atacar por el flanco de rey, con la misma variante del ataque inglés, mientras que el oponente nos va a atacar por el flanco de dama. Aquí debería de seguir el movimiento F3. Y ahora el oponente nos puede jugar tanto con B5 como con cualquier cantidad de variantes. Normalmente, en este tipo de situaciones, la mayoría de los jugadores van a actuar con el movimiento alfil en E7, dado que están acostumbrados a enrocarse en corto. Si nosotros observamos que nuestro oponente se quiere enrocar en corto, nosotros primero vamos a realizar el movimiento dama en D2, a la espera de si por casualidad nuestro oponente se va a enrocar de manera rápida en corto. ¿Por qué esto? Porque nos conviene, por supuesto,
que el rey de nuestro oponente esté colocado en esta casilla para poder atacarlo con fuerza con toda nuestra oleada de peones en el flanco de rey. Una vez que el rey se encuentre en G8, va a ser muy vulnerable a estos ataques. Vamos a analizar en este capítulo tanto el peón en E6 y los planes del negro con ese peón en E6, así como también vamos a analizar de qué manera el jugador de piezas negras puede intentar defenderse. Es decir, el negro pudiese dejar el rey en el centro, como también pudiese enrocarse en corto. Ambas jugadas tienen sus planes diferenciadores. Empecemos con dejar el rey en el centro y que el jugador de piezas negras intente atacarnos con fuerza en el ala de dama, pero dejando el rey en este estado. Aquí sencillamente el jugador de piezas negras puede empezar a acelerar su ataque haciendo jugadas como el movimiento B5. Nosotros sencillamente vamos a enrocarnos en largo. Recordemos que quiero darle la posibilidad a mi oponente de que se enroque para yo poder atacar con suficiente fuerza en dicho flanco. Ahora el jugador de piezas negras debería hacer alfil en B7. ¿Por qué alfil en D7? No quiere hacer caballo en C6 porque obviamente esta casilla está completamente tomada por nuestro propio caballo. Así que debería hacer el movimiento alfil en B7 para cuidar esa casilla. Y tampoco puede hacer directamente caballo en D7 porque pudiésemos entrar con un caballo directamente en la casilla C6. Vamos a ver los dos ejemplos. Si caballo en C6, sencillamente caballo por C6. Ya esto está completamente perdido. Y si hace caballo de B en D7, sencillamente caballo en C6, tiene que mover la dama a C7 y ahora caballo por E7 y pierde el enroque inmediatamente. Independientemente si el enroque está perdido o no, nosotros debemos de siempre actuar contra el enroque de nuestro oponente o el rey de nuestro oponente con el mismo plan, haciendo el movimiento G4 y siguiendo con nuestro ataque respectivo. Por ende, el negro debería de hacer el movimiento alfil en B7 y hay que tener mucha atención con los planes que puede ejecutar el negro en este momento. El negro pudiese hacer el plan de caballo en D7 para saltar luego a la casilla B6 para luego hacer el movimiento caballo en C4. Como también pudiese ser el movimiento caballo en D7 para saltar luego a la casilla E5 y luego saltar a la casilla C4, respectivamente. Dicho esto, ya prácticamente el negro nos dejó muy claro que no se quiere enrocar en corto. Así que nosotros empezamos directamente con nuestro ataque. Este ataque debido de empezar un poco antes, pero yo quiero que ustedes sepan que este curso no es adaptado para jugadores profesionales, sino es adaptado para ustedes que tienen menos de 2000 puntos de Elo. Y de esta manera van a poder entender muchísimo mejor las herramientas que posee este ataque inglés contra este tipo de jugadores. Luego del movimiento G4, nuestro oponente tiene que actuar inmediatamente. Las dos fórmulas correctas para actuar son en el flanco de dama. Es decir, el jugador de piezas negras debería de colocar piezas mayores en la columna C o intentar colocar un caballo en C4 o una mezcla de las dos, mientras que nosotros deberíamos de proseguir en el flanco de rey. Hay muchos jugadores que no hacen ninguna de esas dos cosas, sino que intentan detener el ataque antes de que suceda. A muchos de ustedes les va a ocurrir que muchos jugadores van a hacer el movimiento H6. Este movimiento H6 es muy malo, dado que nos está acercando el ejército para que nosotros lo podamos impactar con el nuestro de una manera mucho más sencilla. Así que si ven que nos hacen el movimiento H6, sencillamente pudiésemos proseguir con H4 y luego preparar el movimiento G5 para poder impactar toda la base de peones de nuestro oponente. Tengan en cuenta que las áreas críticas del ataque inglés para el jugador de piezas negras se basan en el peón de F7 y el peón de E6. Si estos peones logran ser atacados de alguna manera, toda la posición segura del rey del oponente se cae automáticamente. Quiero que hagamos un ejercicio en este momento, luego de la jugada H4. Quiero que le coloquen pausa al vídeo y se imaginen que uno de estos peones llega al punto G6. Así que procedan a ponerle pausa a este vídeo. Imagínense que hay un peón en G6 en este momento para que observen las implicaciones graves que le hace el jugador de piezas negras un peón en ese punto. Bien, luego de haber colocado pausa, se van a dar cuenta de por qué H6 es un movimiento tan malo en la posición del jugador de piezas negras. Lógicamente, el negro no puede hacer H6, pero van a obtener muchas oportunidades para hacerlos en sus propias partidas.
El jugador de piezas negras se tiene que ver limitado a dos movimientos diferenciados: caballo en C6 con el plan de caballo en A5 para caballo en C4 o caballo en D7 para caballo en B6 para luego saltar por estos puntos. También pudiese saltar directamente por el punto E5 y luego saltar por la casilla C4. Esos son los planes comunes que puede aplicar el negro en esta variante en particular. Sobre todo el plan de la casilla E5 para su caballo, dado que como no está el peón en esta variante, en esa casilla, es una casilla que puede usar el negro para empezar a atacar puntos vulnerables. El punto vulnerable C4, así como también puede atacar el punto vulnerable F3. Cualquiera de los dos puntos que nos pueda atacar no nos preocupa por ahora, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en el momento en que veamos la diferenciación de cada una de esas variantes. Empezando por la jugada caballo en C6, nosotros sencillamente pudiésemos proseguir con el ataque tranquilamente. Atención con la jugada caballo en C6, que solamente en esta jugada es que podemos hacer ciertas cosas, solamente en otras jugadas podemos hacer otras. Así que hay que tener mucha alerta en cada una de las cosas que yo les voy a ir explicando a partir de acá. Acá sencillamente proseguimos con nuestro ataque en H4. Noten que a estas alturas el oponente no va a quererse enrocar en corto. Por supuesto que le va a dar mucho miedo, pero igualmente el ataque está haciendo suficiente daño en la posición del oponente. Según las bases de datos, la mayoría de los oponentes en un momento como este tratan de traer inmediatamente sus piezas hasta este punto para empezar a atacar con fuerza sobre el punto C2. Cuando estoy hablando de las bases de datos, no me estoy refiriendo a la base de datos de maestro, sino a la base de datos de jugadores online por debajo de 2000 puntos de Elo. Así que pueden contar con que toda la información que yo les estoy dando es completamente acertada al respecto. De hecho, el movimiento más popular en este momento, según la base de datos de jugadores online, es torre en C8, atacando en todos estos puntos. De lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es que nos vengan y nos hagan un movimiento como B4 y que no tengamos accesibilidad a la casilla A4. Si siempre tenemos accesibilidad a la casilla A4, podemos proseguir tranquilamente con nuestro ataque. En este caso, sencillamente proseguir con el ataque con movimientos como G5 es bastante provechoso. Ahora, aquí se presenta una cuestión interesante. ¿En qué momento debo de avanzar el movimiento G5 y en qué momento pudiese avanzar el movimiento H5? Hay en líneas donde se suele avanzar el peón de H. Hay en otras líneas donde se suele avanzar el peón de G. Lo que diferencia un movimiento del otro es la capacidad de reacción que vamos a tener después del movimiento del caballo de nuestro oponente. Pongo en contexto. Si yo hago G5 en un momento como este, mi rival me puede sostener el ataque o bloquear el ataque temporalmente con ese caballo que está atravesado en la casilla H5. Si yo no tengo un plan de acción para poder sacar ese caballo de la casilla H5, entonces me puedo meter en un problema, dado que me voy a quedar sin ataque mientras que mi oponente sí puede tener un ataque activo. Solamente, por tanto, voy a avanzar el peón a G5 cuando yo tengo una jugada lo suficientemente buena para expulsar el caballo de la casilla H5. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Por tanto, aquí yo puedo pensar en jugadas para sacarme ese caballo de aquí de forma inmediata como alfil en H3 y alfil en G4. Tengo que contar los tiempos a ver si me alcanza los tiempos para poder llegar inmediatamente a esa casilla. Después del movimiento acá, alfil en H3, ver si realmente puedo resistir un hipotético ataque de mi oponente después de la jugada caballo en E5 y caballo en C4. Ahí es donde está la clave de todo esto. Si yo no estoy dispuesto a tolerar el movimiento caballo en C4, quitándome el alfil o quitándome la dama, entonces sencillamente yo no voy a hacer bajo ningún concepto ninguna maniobra con alfil en H3. Aprovecho esta oportunidad para poderles explicar la importancia de un alfil en F1, por tanto. El alfil de F1 es precisamente para evitar que un caballo se estacione en la casilla C4. Por eso es que cuando ustedes vean que un caballo se pose en este punto, tienen que tener mucho cuidado de no modificar la estructura de su propio alfil y llevárselo a cualquier otro lugar, porque después el caballo pudiese entrar en esa casilla con mucha tranquilidad. Es por eso que a la hora de tomar la decisión de hacer el movimiento G5, debemos estar muy conscientes con lo que está pasando en la posición. En este momento, un poquito mejor es intentar hacer el movimiento H5 para que cuando por fin llegue el peón a G5, nuestro oponente no nos pueda bloquear el ataque con caballo en H5. Dicho esto, aquí el oponente pudiese seguir con su plan de ataque y nosotros con mucha tranquilidad podemos proseguir con el nuestro. G5. Y ahora observen cómo, después de que el caballo se retira a esta posición, ya el ataque acaba de llegar al flanco del oponente. Una vez que tengamos estos dos peones en línea, tenemos varias opciones.
Todo depende de si el rey de nuestro oponente está en el centro o está enrocado. Ya vamos a ver la opción si el rey está enrocado, pero por ahora nos quedamos viendo qué pasa cuando el rey se encuentra en el centro del tablero. Si el rey se encuentra en el centro del tablero, el movimiento G6 inmediatamente no sirve absolutamente de nada, porque sencillamente después de G6 nuestro oponente nos puede hacer H por G6 y no podemos recapturar porque hay una torre en este punto. Eso nos puede llevar a pensar en que quiero que la torre esté defendida para poder hacer el movimiento G6 sin ningún problema. Esa es la clave de este tipo de posiciones, saber en qué momento tengo que hacer cada una de las cosas para que pueda funcionar. También quiero que noten cómo el peón de F7, que genera una gran importancia en la posición del jugador de piezas negras. El peón de F7 es el sostén prácticamente del peón de E6 y el peón de E6 es el sostén del punto D5. Estos tres puntos son muy vulnerables y muy importantes en el ataque inglés, sobre todo para el jugador de piezas negras en defensa y sobre todo para nosotros con piezas blancas en ataque. Por tanto, llegados hasta este punto, debemos de ver bien cómo vamos a seguir con nuestro ataque en este momento. Colocar la torre salvaguardada puede ser una gran opción, es decir, hacer jugadas como torre en H3 pudiese funcionar bastante bien, dado que la torre quedaría defendida por el alfil y pudiésemos reprogramar de nuevo el movimiento G6. También hay que tener en cuenta que el caballo colocado en la casilla E5 está diseñado para venir a C4, pero también por ahora está defendiendo el punto G6. Así que es buen momento como para reflexionar un poquito en este momento, pararnos un momento y ver cómo podemos continuar con el ataque de una manera constante y segura en la posición. Bajo todos estos criterios, nosotros pudiésemos seguir con F4, pidiéndole al caballo que nos diga para dónde va a ir definitivamente. Entrar en la casilla G4 no tiene mucho sentido en la posición. Cuando el caballo entre a la casilla G4 se va a quedar prácticamente encerrado, dado que no tiene salidas a ninguna parte. Por tanto, el jugador de piezas negras tiene que continuar tranquilamente con su plan. Caballo en C4. En este caso, sencillamente hacemos alfil por C4. Para eso está el alfil en F1. El movimiento torre por C4 directamente. Y ahora sí podemos proseguir tranquilamente con nuestro ataque, tocando todos los puntos vulnerables del jugador de piezas negras. A estas alturas ya tenemos una gran ventaja en la posición. Este peón está siendo atacado. Estamos atacando, por tanto, también el punto E6 y todas nuestras piezas están coordinadas de una manera maravillosa para hacerle mucho daño al jugador de piezas negras. Vamos a recordar que esto es en caso de que el jugador de piezas negras no se enroque. Si se enroca, la situación se puede simplificar un poco, pero también tiene sus puntos buenos a favor del jugador de piezas negras. Me olvidé de decirles que el movimiento caballo en G4 no necesariamente deja el caballo completamente encerrado en este punto, pero puede constituir un pequeño peligro para el jugador de piezas negras. Dado que después del movimiento caballo en G4, yo puedo continuar, ya que el alfil no va a ser necesario por C4, o el movimiento alfil en H3. Y luego de caballo por E3 y dama por E3, el ataque es muy fuerte contra toda la estructura de peones del jugador de piezas negras. Esto es bueno mencionarlo porque ahora yo tengo una solvencia absoluta para poder hacer movimientos como G6 en el futuro. Puedo hacer movimientos como F5 con bastante poder, bastante fuerza. Y también puedo cotejar algún sacrificio en el punto E6. Estos son ya temas un poco más avanzados, pero por ahora nos quedamos con esta variante de ataque contra la defensa del negro E6. Llegados a este punto, vamos a analizar qué pasaría si nuestro rival se enroca. Hay muchos rivales que a estas alturas se terminan enrocando. Según la base de datos de jugadores online de chess.com y de Lichess, el 35% de los jugadores en general suelen enrocarse en este momento. Aquí la cosa se simplifica un poco, dado que podemos atacar con bastante fuerza. Dejo el criterio de todos ustedes si quieren proseguir con G4 o si quieren proseguir con enroque largo. Ambos movimientos son completamente correctos en este momento. Yo siempre les voy a pedir que traten de colocar su rey en seguridad inmediatamente, paradójicamente, porque me van a atacar por el flanco de dama. Pero voy a colocar el rey de esta manera para acostumbrarme siempre a los movimientos y hacer sucesivamente las mismas cosas. Una vez que estoy enrocado, nuestro oponente va a reactivar de nuevo sus mismos planes. Recuerden que el plan del jugador de piezas negras siempre va a ser el mismo. Intentar colocar un peón, un caballo en C4, una expansión de peones por medio del movimiento
B5 e intentar hacer caballo en E5 para luego hacer caballo en C4 o intentar hacerlo mediante caballo en A5 para intentar meter el caballo en el punto C4. Repasando todo lo que habíamos hecho anteriormente, el alfil que se encuentra en F1 es el responsable de evitar que un caballo se pose en esa casilla y una vez que se pose en dicho punto hay que eliminarlo inmediatamente. Si logramos hacer todo eso bien y respetamos cada uno de esos pasos, vamos a tener un ataque lo suficientemente poderoso contra el enroque del oponente. En este momento el jugador de piezas negras pudiese hacer B5 de una manera rápida y recuerden, cada vez que vean el movimiento B5, traten de inmediatamente empezar a atacar al oponente. Esto puede hacer que el oponente empiece a cometer errores no forzados, como por ejemplo H6. Recuerden siempre eso. Una vez que el peón se encuentra en este punto, el jugador de piezas negras pudiese elegir entre una gama de posibilidades. Caballo de Ben D7 es una de ellas. Pero recuerden que siempre tienen que estar pendientes de las vulnerabilidades que dejan uno y otro movimiento. Este movimiento directo deja la vulnerabilidad en la casilla C6. Esa vulnerabilidad se puede aprovechar de modo inmediato con el movimiento caballo en C6, que es crítico para el jugador de piezas negras. Estaría prácticamente perdido si permite esto, incluso si el rey está enrocado. Así pues, no va a poder hacer este tipo de movimientos el oponente. Tiene que preparar el movimiento mediante jugadas como dama en C7 para proteger la casilla C6 o alfil en D7 para proteger la casilla de C6. Vamos a hacerlo en este caso con el movimiento dama en C7 y ahora nosotros nos repetimos la misma regla básica que hemos estado repitiendo durante un rato. Vamos a hacer primero el movimiento G5 o vamos a intentar llevar un peón a H5 para luego hacer el movimiento G5. Si yo hago G5 en esta línea en particular, sencillamente mi oponente me puede bloquear el ataque de esta forma. Pero ahora yo tengo cómo parar inmediatamente el caballo que se encuentra en H5 o cómo expulsarlo, para decirlo de una forma más correcta. Y es que sencillamente puedo traerme el caballo que se encuentra en C3 hasta la casilla G3 para que este caballo sea expulsado inmediatamente y con ello ayudarme para intentar abrir la columna y que pase la torre de una manera muy tranquila. Pueden ponerle pausa al vídeo para hacer ejercicios mentales en esta posición. Valdría mucho la pena que los hagan. Por tanto, el movimiento G5 en este caso tiene mucho sentido. Dado que el oponente no se puede colocar acá, esto puede funcionar como una pseudo trampa contra la mayoría de nuestros oponentes. ¿Por qué? Porque en niveles inferiores normalmente estos jugadores suelen meter el caballo en la casilla H5. Así pues, van a terminar haciendo el movimiento caballo en D7 y noten cómo las piezas del negro suelen parecer un poco como apretadas en la posición. Estas piezas apretadas en la posición dejan que nosotros podamos tener un ataque lo suficientemente fuerte, mientras que el negro va organizando su propio ataque en el flanco de dama. Ahora pues viene el movimiento H4. El negro tiene que continuar con su planificación, que vendría siendo con movimientos como caballo en C6, y nosotros continuar avanzando los peones sin que nada lo detenga. En esta posición de nuevo obtenemos una ventaja maravillosa en la posición. La bondad principal que tiene el ataque inglés es que es muy sencillo de jugar, sobre todo en cuanto al ataque en el flanco de rey y sobre todo cuando podemos definir en qué momento podemos hacer el movimiento G5 y en qué momento debemos esperar un poco para que el peón llegue hasta la casilla H5. Debemos de ser cuidadosos a la hora de definir eso y una vez que seamos cuidadosos vamos a poderle dar orden al ataque inglés. Nos vemos en el próximo capítulo. Hola, saludos de nuevo. Estamos en el capítulo número 3, en este caso la situación con la jugada caballo en C6, otra de las variantes que nos pueden hacer versus el ataque inglés. En este caso sencillamente pudiésemos seguir de la siguiente forma, repasamos de nuevo nuestros movimientos de la siguiente forma, D4, C por D4, caballo por D4, caballo en F6, ahora el movimiento caballo en C3, movimiento A6 y, como habíamos dicho, el movimiento alfil en E3. Una vez que el alfil se encuentra en E3, normalmente el jugador de piezas negras, como vimos en los capítulos anteriores, dispone de movimientos como E5 y también dispone de movimientos como E6. En esta oportunidad vamos a analizar el movimiento con caballo en C6. Aquí igualmente vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo.
Aquí lo único que varía es en qué momento nuestro rival va a ser uno o va a ser el otro. Si nos llega a hacer el movimiento E6, nos acordamos de las variantes con E6. Si nos llega a hacer el movimiento con E5, nos acordamos de las variantes con E5. Así que proseguimos tranquilamente con nuestro sistema de cosas sin que nada nos detenga. Este es el momento en donde el negro va a intentar variar entre este movimiento o va a intentar variar entre este movimiento. Normalmente van a jugar con el movimiento de 6 según las bases de datos y nosotros proseguimos con nuestro mismo sistema. En este capítulo voy a ir un poco más rápido y va a ser un poco más corto debido a que se vuelve a repetir el mismo procedimiento que habíamos visto anteriormente. Alfil en E7, ya saben que el movimiento a estas alturas es enroque y nuestro oponente en la mayoría de los casos se va a enrocar o va a intentar dejar el rey en ese punto donde se encuentra. Ante cualquier circunstancia tengan en cuenta que, dado que el caballo ha salido rápidamente por el punto C6, el movimiento B5 no suele ser una posibilidad. Si me llegan a hacer B5 en esta posición, sencillamente el caballo cae estrepitosamente. Esto está de más decírselo, pero como es un curso para varias personas de muchos niveles, es válido mencionarlo. Así que en este caso, nuestros oponentes pueden decidir entre el enroque corto o sencillamente definir entre el movimiento alfil de 7. La mayoría de los jugadores suelen hacer acá alfil de 7 inmediatamente. Así que nosotros procedemos a aprovechar toda oportunidad que nos dé nuestro oponente para llevar el ataque a cabo. G4 directamente. Muchos oponentes acá intentarán parar el ataque con H6, recuerden, y ahí en ese momento recuerden que nos están acercando nuestro ejército o el ejército de ellos al nuestro para nosotros poder romper con mucha facilidad en el punto G5. Así que bienaventurados si les hacen el movimiento H6. Dicho esto, el jugador de piezas negras en este momento de la partida pudiese reciclar sus piezas para atacar en el flanco de dama o pudiese sencillamente enrocarse. Aquí vamos a aplicar la misma tarea de los capítulos anteriores. Nos vemos en el próximo capítulo, chicos. En este capítulo vamos a ver un juego real jugado por Andras Adorjan versus Soltán Rivli, una partida muy buena en cuanto a lo que vendría siendo el ataque inglés. No nada más es buena, sino que también estamos hablando de dos jugadores de gran experiencia, dos jugadores profesionales, y también esto muestra cómo reaccionaría un oponente cuando no conoce teoría del ataque inglés. Los pongo en contexto. El jugador de piezas negras, dada la época de la partida, no conocía la teoría profunda del ataque inglés. Estamos hablando de una partida de los años 80, específicamente el año 1986. En esta época apenas se estaba investigando las cosas positivas que nos ofrecía el ataque inglés. Y es por eso que el jugador de piezas negras quedó un poco perdido y sorprendido a la hora de que el blanco aplicó el ataque inglés en esta posición. Las partidas de otros jugadores nos ayudan a entender cómo pudiésemos jugar nosotros, pero sobre todo, cómo nos van a reaccionar nuestros hipotéticos rivales a la hora de enfrentarse a este tipo de actividades en el tablero. Empezamos con la partida. El orden seguramente no va a ser respetado porque la teoría en este aspecto todavía se ha encontrado un poco cruda. Así que seguimos con C5, caballo en F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo en F6, caballo en C3 y el movimiento A6. De momento se está respetando absolutamente todo lo que vendría siendo la variante Northgard de la defensa siciliana, que les recuerdo, solamente funciona el ataque inglés versus la variante Northgard de la defensa siciliana. Aquí siguió el señor András con el movimiento alfil en E3 y fue respondido esto con la variante de E5. Luego de la variante de 5, András mete el caballo en el sitio correcto, movimiento caballo en B3 y fue respondido después con alfil en E6. Atención con la casilla de 5. Siempre la casilla de 5 es importante cuando nos hacen la variante E6. Dama de 2, caballo de B en D7 y el movimiento F3. El señor Soltán decide traerse la torre inmediatamente al punto C8. Me traje esta partida, específicamente este curso, porque es lo que harían precisamente los jugadores online debajo de 2000 puntos de Elo.
Y este tipo de partidas les van a servir a ustedes como ejemplo de cómo deberían de actuar ustedes bajo las mismas circunstancias. Luego del movimiento torre C8, ahora el jugador de piezas negras la tiene bastante sencilla. ¿Por qué? Porque torre C8 es demasiado apresurado. El jugador de piezas negras tiene que más bien apresurarse a hacer B5 en este tipo de posiciones para poder fundamentar un ataque lo suficientemente fuerte en el flanco de dama. Aquí el señor Andras hace el movimiento G4, atacando directamente con fuerza el flanco de rey, alfil en E7, y ahora el movimiento en roque largo. Esto es una posición crítica ya para el jugador de piezas negras, que debe de jugar con muchísimo cuidado en esta posición. Ahora, en esta posición, el jugador de piezas negras realiza el movimiento caballo en B6. Y esto compromete mucho al negro debido a la falta de teoría. Es preferible traerse el peón primero a la casilla B5 para poder hacer caballo en B6 y después eventualmente meter el caballo en C4. Sin el soporte del peón en B en el punto C4, el negro se mete en un gran problema en la posición. Y es que ahora el jugador de piezas negras necesita jugar con mucha fineza para no meterse en un problema. Pero lo que ocurre en esta partida es muy desagradable para el negro. El blanco realiza el movimiento H4, una jugada bastante poderosa, y ahora el negro responde con enroque. Ya el negro se encuentra en una situación, diríamos, muy comprometida. Está colocando el rey en una situación bastante compleja y no tiene suficiente ataque en el flanco de dama para enrocarse de una manera tan rápida. En la partida seguimos con H5. Esto es uno de los casos en donde es bueno colocar el peón inmediatamente en la casilla H5, porque ahora es prácticamente imparable el movimiento G5. Uno pudiese decir, no, pero sí lo puedo parar si hago el movimiento H6. No lo puedo parar. ¿Por qué? Porque el movimiento H6, recordemos que me acerca el ejército al ejército del oponente. Y esto va a ser mucho más fácil de tramitar en caso de que eso ocurra. Entonces acá con el movimiento H5 ya resulta ser imparable la posible consecuencia que va a traer todo esto. Ahora sigue en la partida el movimiento caballo en C4. Recordemos cuál es la labor del alfil de F1, que es únicamente por ahora intentar esperar al caballo que se pose en la casilla C4 para que éste sea eliminado y yo quedarme atacando con fuerza en el flanco de rey. Torre por, movimiento G5, caballo en D7 y ahora el movimiento torre de D en G1. Un lujo que se da el jugador de piezas blancas. El blanco pudo haber roto inmediatamente la posición, pero quiere ponerle un poquito más de fuerza, teniendo en cuenta que el negro, se va a tardar demasiado en fundamentar un ataque que tenga algo de fuerza en la posición. Así que el movimiento torre en G1 es bastante poderoso a estas alturas de la partida. Movimiento dama en C7 de parte del negro. G6, rompiendo con mucha fuerza el flanco. Y ahora el movimiento torre en C8. Y el señor Andras hace un movimiento impresionante en esta posición. Andras realiza el movimiento alfil en H6 con doble signo de admiración. Un movimiento fascinante, hermosísimo, que genera una destrucción absoluta del enroque del oponente. Y es que si en este momento yo llego a capturar este alfil, sencillamente haciendo el movimiento dama por H6, y el rey queda completamente neutralizado a la espera de que yo le haga o peón por para terminar dando un mate en G7 de forma directa. Por tanto, el alfil no puede ser capturado. Así que el jugador de piezas negras se encuentra en una situación en la que lo único que le va quedando es intentar defenderse por medio de alfil en F6 para sostener el punto G7. El blanco realiza un movimiento de nuevo hermosísimo en la partida. El movimiento G por H7. Movimiento que genera una destrucción absoluta del enroque. Rey por H7. Y ahora de nuevo un movimiento preciosísimo. Movimiento alfil por G7. Alfil por G7 de vuelta, y ya la posición está absolutamente ganada con el movimiento H6. Luego de alfil en F6 siguió dama en G2 y el jugador de piezas negras abandonó la partida. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Lo que ocurrió acá es que el negro no respetó el concepto fundamental contra el ataque inglés. No aceleró lo suficientemente rápido el ataque en el flanco de dama, además puso el rey en el flanco de rey, lo cual puede ser bueno en algunas variantes, pero
hay que saberlo hacer en el momento correcto. Ustedes van a tener la facilidad de que muchos de sus oponentes, sin sospecharlo, se van a ver enfrentados ante uno de los ataques menos estudiados de la teoría del ajedrez. Cuando me refiero a menos estudiados, es porque muy pocas veces van a ver a youtubers o van a ver a jugadores profesionales dándoles algún curso del ataque inglés. Y esto es debido a que no suele ser tan popular enseñar este tipo de ataque. Es un poco más popular poner sistemas de juego, ganar un poquito más rápido, este tipo de cosas, que estudiar temas tan complejos como este. Es por eso que este taller de cursos está dividido en dos secciones diferentes. La sección que estamos viendo actualmente, que es la sección de principiantes, y luego vamos a ir colocando otros módulos que son un poquito más avanzados para que ustedes progresivamente se vayan apegando a este tipo de sistema. Tengan en cuenta que el ataque inglés siempre va a seguir siendo lo mismo. El ataque en el punto G4, H4, despejar el flanco de rey del oponente y hacerle añicos toda la posición que tienen en ese flanco. Así pues, les dejo. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Hola chicos, continuando con el curso, ahora llegó el momento de analizar las casillas críticas de cada una de estas variantes. En este caso, las casillas críticas en todas las variantes que pueda aplicar el jugador de piezas negras contra el ataque inglés son la casilla G6. Evidentemente aquí convergen la mayoría de los planes del jugador de piezas blancas. La casilla F7, sagrada para el jugador de piezas negras. Sin la casilla F7, por ejemplo, noten cómo se perdería la sostenibilidad de la posición sobre el peón de E6. Es decir, yo quiero que vean esto como una especie de efecto dominó. En el momento en que yo logro hacer una ruptura hipotética en la casilla G6, voy a dejar vulnerables tanto el peón de F7 como el peón de E6. Todos estos puntos deben de verse de forma singular. Es decir, veo por dónde realmente quiero atacar en la posición y en base a eso voy a concatenar un plan de acción para poder realizar ese hipotético ataque. Por tanto, la casilla G6 empieza a ser extremadamente importante para esos beneficios. F7 es aún más importante porque sostiene todos los demás peones del jugador de piezas negras y por tanto la cobertura que ofrecen en las casillas que pueden quedar vulnerables o no. Esto lo vamos a ejemplificar completamente, pero es importante entenderlo desde este punto de vista. Luego existe la casilla E6 o el peón hipotético que se puede conseguir en esa casilla. Si el peón de E6 dejara de existir, quedaría vulnerable la casilla D5. Una vez que la casilla D5 está vulnerable, ahí nosotros pudiésemos posar un caballo o pudiésemos posar un alfil dentro de esta diagonal pequeña en la posición, atacando un hipotético rey en la casilla G8. Esto funciona tanto si el rey está enrocado como si no está enrocado. Igualmente la casilla C4, importancia de gran importancia para el jugador de piezas negras. También está la casilla D5, que es importante para ambos bandos. El negro quisiera en algún momento en la posición liberarse con jugadas como D5. Es por eso que tenemos que estar muy pendientes de la casilla G6, F7, E6, D5 y C4. Esas casillas en particular van a generar todos los planes de la posición, tanto para el jugador de piezas blancas como para el jugador de piezas negras. Para poder ejemplificar esto al 100%, vámonos a otra partida del jugador de la villa, en donde tiene el control de las piezas blancas y ejecuta precisamente la planificación sobre esos puntos. Fíjense que acá el orden de movimientos no es exactamente el que hemos venido estudiando y yo quiero que ustedes se presten mucha atención en esta partida porque precisamente sus oponentes pudieran darles a ustedes la oportunidad de aplicar este sistema, pero ustedes tienen que estar muy pendientes de cómo culmina el desarrollo del jugador de piezas negras y en qué momento puedo aplicar el sistema de ataque inglés y en qué momento no puedo usarlo. En este caso, caballo en C6, D4, C por D4, caballo por D4,
y el movimiento D6. Ya cuando yo veo que hay un peón en D6, ya yo puedo empezar a iniciar mi ataque inglés sin ningún inconveniente. Movimiento alfil en E3, caballo en F6, dama D2 y el movimiento A6. Ahora empieza el ataque inglés. Recordemos el movimiento característico para iniciar el ataque. F3, alfil en E7 y el movimiento G4. Atención a las casillas críticas que he mencionado anteriormente, porque en esta partida el negro comete un gran error. Tengan en cuenta que quien lleva las piezas negras es un gran maestro. Así que es posible que los jugadores con los que nos vamos a encontrar de nuestros respectivos niveles, con mucha más razón, cometan errores más importantes. Aquí siguió en la partida el movimiento H6, enroque largo, dama en C7 y el movimiento H4. H6 no deja de ser un movimiento malo porque ya nos está acercando para poder hacer el movimiento G5 con muchísima fuerza. Recordemos que queremos hacer G5 y recapturar de peón. No lo podemos hacer aún porque existe la cobertura de la torre por este punto. Por eso es que no podemos hacerlo de una manera definitiva y rápida en este momento. Así que en la partida continuó con caballo por D4, alfil por D4 y el movimiento D5. Un movimiento que vamos a catalogar como un movimiento malo, dado que descuida mucho la casilla D5. Por eso es que es importante que ustedes vayan viendo la importancia de cada una de las casillas, para que sepan cuál va quedando descuidada, cuál voy a usar, de qué manera voy a seguir el seguimiento de cada una de mis jugadas. En base a las casillas es que yo encuentro esa información. Gracias a esas casillas que está quedando débil y que esa estructura depende mucho de la defensa de la casilla de 5, entonces nosotros vamos a saber cuál es el plan a seguir a continuación. Alfil en E3, manteniendo un ojo siempre sobre el punto G5. Aquí no hay ninguna duda en cuanto a que ustedes se puedan confundir en si el alfil va en F2 o si va en F1. Evidentemente, en G1, perdón. Evidentemente el alfil tiene que apuntar a donde nosotros queremos atacar. El negro hace alfil en E6 en un intento de cuidar la casilla de 5 y el jugador de piezas blancas hace un movimiento maravilloso en esta posición. Noten la necesidad que plantea la posición antes de ver este movimiento. Recuerden que el caballo de C6 se acaba de cambiar por el caballo que estaba en D4. Por tanto, nosotros no tenemos que lidiar contra una entrada en C4. Y el trabajo de nuestro alfil es precisamente evitar que un caballo entre por C4 para intentar eliminarlo. Ya que no tengo la necesidad de vigilar la casilla C4, entonces puedo darme el lujo de quitar el alfil de F1 y colocarlo en esta casilla. ¿Por qué quiero colocar el alfil en esta casilla? En primer lugar, porque no quiero que me cambien las torres en este punto. Recuerden que no podía hacer el movimiento G5 porque después de peón por y peón por, sencillamente caería la torre de H1 estrepitosamente. Pero colocando el alfil en H3, ya la torre no cae bajo ningún concepto. Así que estoy colocando el alfil en una forma de cortina para evitar que eso ocurra. Pero además de eso, dense cuenta que el alfil está apuntando con mucha fuerza sobre el punto E6. Al apuntar sobre el punto E6, nos recordamos de lo que acabamos de ver hace un momento, las casillas críticas. Las casillas críticas son G6, F7, E6, D5 y C4. La relevancia que tienen esas casillas en este momento de la partida es maravillosa. Dado que el jugador de piezas negras está ignorando todo el contrajuego que le puede dar la casilla C4, ya nosotros vamos a poder usar nuestras propias casillas de acción de una manera muy ofensiva en la partida. ¿Y cómo las vamos a usar? Vamos a usar la casilla G6, por supuesto, si nos lo permiten. Estamos usando de forma indirecta la casilla G6 para atacar y por supuesto esto está formando una conducta de juego lo suficientemente poderosa. Aquí el jugador de piezas negras hace el movimiento torre C8, ha debido de hacer otro tipo de acción, que es el movimiento D5, para intentar liberar su posición de una manera activa. Y si en este momento el blanco captura el peón en D5, sencillamente el negro haría torre en D8 y recapturaría el peón a largo plazo. Esto, por supuesto, le genera al jugador de piezas negras un contrajuego en el centro que detiene temporalmente el ataque en el flanco de rey y pudo haber igualado la posición con este tipo de jugada.
El negro no vio esa acción con D5, consideró que el punto D5 era inexpugnable y que por tanto no podía hacer ese movimiento. Así que optó por intentar atacar en el flanco de dama, pero ya sin el caballo en C6 y sin el plan de entrada del caballo en C4 de parte del negro, el blanco empieza a atacar solo en la posición. G5, caballo en D7, dado que si ahora hago H por G5, va a seguir H por G5, y cuando el caballo abandone su posición, yo voy a usar el tema de los peones que habíamos dicho anteriormente, específicamente las casillas. Y voy a hacer alfil por E6, y si en el momento mi rival me captura la torre en este punto, voy a aprovechar para primero hacer la previa alfil por D7 y después capturar la torre de H1, quedándome con una pieza de más en el tablero. Dicho esto, el jugador de piezas negras no puede hacer tranquilamente H por G5, así que optó por hacer el movimiento caballo en D7. Y aprovechándonos del concepto de las casillas vulnerables, el jugador de piezas blancas realiza un movimiento extraordinario para la partida. Y es que acá el blanco hace el movimiento G6. Movimiento muy bueno, excelente, atacando el punto F7. Por tanto, se está atacando de forma indirecta el punto D6 y también se está atacando D5. Movimiento entonces, dama en C4. El negro lucha desesperadamente por mantener la cobertura defensiva de estos puntos, pero ya la posición del negro se va haciendo añico a medida de que va transcurriendo la partida. Y siguió G por F7, rey por F7. No puedo tomar de alfil lamentándolo mucho en esta posición, porque ahora la diagonal es extremadamente peligrosa. Y ahora yo con cualquier movimiento que pueda hacer de ataque en la partida, incluso torre de H en G1, voy a poderle hacer añicos la partida a mi oponente. Así que en esta posición el negro capturó de rey, torre en G1 atacando las debilidades. No nos olvidemos de las debilidades, clases que hemos visto muchas veces. Caballo en F6 y ahora el movimiento dama en G2. Y fíjense cómo el negro está quedando en una situación muy comprometida en este momento de la partida. Tiene que defender rápidamente el punto G7. Torre G8. Y ahora el jugador de piezas blancas necesita hacer un movimiento que lo libere, que abra muchas más líneas en la posición, columnas, diagonales, etc. Yo los invito nuevamente a ponerle pausa al video para poder buscar el movimiento correcto en este momento de la partida. Recuerden que en posiciones de este tipo, que son posiciones dinámicas, hay que buscar los mejores movimientos siempre que sea posible. En este momento, el jugador de piezas blancas realizó el movimiento F4. Así que si encontraste el movimiento F4, felicidades, porque es el movimiento que abre absolutamente todas las líneas de la posición del jugador de piezas negras. B5, peón por, o F por E5 en este caso, D por E5, dama G6 jaque, rey en F8, y ahora la contundente alfil por E6, dama por E6, y el movimiento caballo en E5, y ya el jugador de piezas negras abandonó la partida. El hecho es que la vulnerabilidad en la que está quedando el rey, gracias a las casillas de dominio que hemos estado persiguiendo hace rato, queda ejemplificado en esta partida. Noten cómo usamos la casilla F7, la casilla G6, y ahora estamos usando la casilla D5, pero también pasamos por la casilla D6, E6, perdón. El alfil entró por esta casilla, eliminó ciertos defensores necesarios para poder incrustar un caballo en la casilla D5. Es decir, todas las piezas de una manera correcta van entrando por precisamente esas casillas para poder hacerle daño al jugador de piezas negras. Tengan por seguro que si ustedes van asumiendo todo esto con calma, con detalle, les va a salir bien en la mayoría de los casos sus propias partidas. El ataque inglés es un ataque diseñado para ustedes, para que lo usen como un arma contra la siciliana Naftor. Así que no dejen de intentarlo purificando todo esto. Nos vemos en el siguiente capítulo.
Uno de los planes del jugador de piezas negras en este sistema es la ruptura D5. La ruptura D5 siempre tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nuestro oponente nos haga la variante con E6. Así que si ustedes ven que su oponente tiene la variante con E6 sobre el tablero y un peón en D6, es muy probable que termine haciendo el movimiento D5. No nos olvidemos de lo que hemos visto anteriormente. Recuerden que todas las casillas G6, F7, E6, D5 y C4 están completamente conectadas como un 1. Sobre todo las casillas para intentar conseguir contrajuegos son D5 de parte del negro y C4. Ambas casillas están conectadas. Si el negro no logra conseguir contrajuego en el punto C4, va a intentar hacerlo por el punto D5. Y ustedes tienen que estar preparados para esto. En esta partida, el negro intenta hacerlo mediante este movimiento. Si yo llegase a cambiar en un momento como este, activaría absolutamente todas las piezas del oponente contra mi propia posición. Así que en un momento como este hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar una decisión. Si capturo, vamos a mirar qué pasaría si capturo en esta partida. Sencillamente mi oponente capturaría de alfil y fíjense cómo todas las piezas están apuntando dramáticamente a nuestro enroque. Potencialmente muy peligroso. No podemos permitir este tipo de cosas y la misma posición nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en estos casos. Dado que el peón está atravesado literalmente en la casilla de 5, entonces nosotros lo dejamos pasar tranquilamente, haciendo el movimiento de 5 y luego continuando con todo nuestro ataque en acción sobre los puntos vulnerables, que recordemos que son F7, E6 y G6, que son los puntos vulnerables que usa el blanco para atacar de forma sucesiva al jugador de piezas negras. Así pues, el negro hizo el movimiento dama B6, blanco respondió con H5, alfil en C8, movimiento como para destapar un poquito la acción de la torre y la dama, y también para poner un ojo sobre el punto F5. Recuerden que el jugador de piezas negras sabe que el blanco en cualquier momento puede explotar en la posición intentando hacer un F5 con mucha fuerza. También hay que colocarle un ojo al peón de E6 constantemente, dado que es uno de los peones más importantes de la estructura del jugador de piezas negras, y también el peón de F7. Los peones son prácticamente sagrados en su posición. El jugador de piezas blancas realiza el movimiento torre en G3, un movimiento muy bonito, porque no nada más está quitando la torre del punto G1 para que no quede vulnerable con respecto a la dama que la anda mirando a larga distancia, sino que también la torre está protegiendo sobre esta fila todas estas casillas. Siguió la partida con alfil en C5 y el movimiento caballo en B3, dejando justificada la torre en G3. Es decir, el blanco esperaba la jugada alfil en C5 y quitar el caballo tranquilamente en este punto. Siguió la partida con alfil en F2, torre en F3, atacando el alfil, A5, y el movimiento dama en D2 para excretar el alfil del punto C2. Alfil en G1, y ahora el movimiento G6, atacando las casillas vulnerables de la posición del jugador de piezas negras. F por G6, H por G6, H6 parece que el negro ya cuenta con una posición salvaguardada en este momento, pero ahora nos enfocamos nuevamente en las casillas que habíamos dicho anteriormente. Esas casillas recordemos que eran F7, que ya es nuestra afortunadamente. Movimiento, la casilla E6, la casilla D5 y la casilla C4. Hay que buscar nada más un movimiento que genere un contrajuego, un contragolpe, precisamente en esas casillas. Vamos a ponerle pausa nuevamente a esto y tratemos de conseguir el movimiento correcto en este momento. Luego de la pausa, espero que hayan visto el movimiento correcto para poder interrumpir la acción de la estructura de peones de nuestro oponente. F5, movimiento destructivo, precisamente que sigue atacando la posición del oponente, sobre todo a niveles estructurales. Noten que no siempre voy a atacar por el flanco de rey de una manera constante, rompiendo en el flanco de rey sin buscar nada. Siempre puedo hacer una mezcla de ataque en el flanco de rey, pero también en el mismo centro del tablero, si la oposición lo requiere. Entonces, en este caso, el movimiento es por F5, dama por E5 jaque, alfil en E6 y siguió la contundente dama por A5. Y esta posición para el jugador de piezas negras es bastante difícil
de mantener a raya. Así que en esta partida, después del alfil en G2, torre en A8 y torre en G3 atacando a la dama, ojo, dama por, torre por A5, caballo por A5. El jugador de piezas negras abandonó la partida. Esto ocurrió porque el blanco notó muy bien dónde estaban las falencias, las casillas críticas de la posición y llegó a ellas lo más rápido posible. Otra de las cosas que pueden suceder son el elemento de la doble ruptura. Vamos a ir al elemento de la doble ruptura en este punto. Esta partida muestra ese elemento de una manera muy clara. La doble ruptura se trata de, luego de realizar la ruptura en G6, realizar una ruptura extra en el punto H6. Vamos a mirarlo en acción. E4, C5, caballo en F3. Otro de los elementos importantes a la hora de poder actuar en este tipo de situaciones es el elemento de la doble ruptura. La doble ruptura es uno de los elementos más fuertes del ataque inglés. Una vez que el peón llega a G6, y me imagino que ya ustedes recuerdan de qué posición me estoy hablando, podemos realizar una segunda ruptura en el punto H6. Vamos a mirarlo en esta partida rápidamente para que ustedes puedan entrar en contexto. Repasamos los movimientos nuevamente y evaluamos el elemento de la doble ruptura después de que lleguemos a la variante final. Alfil en E3, E6, dama D2, alfil en E7 y F3, constituyendo ya claramente el ataque inglés en acción. Caballo C6, G4, enroque largo y caballo en D7. Cuando ustedes vean este tipo de movimientos de caballo, es decir, que el caballo salga corriendo de repente sin que nadie lo haya forzado a irse, hay que mirar siempre la trayectoria que quiere seguir este caballo. Ahora este caballo pudiera hacer el plan del caballo de C6 rápidamente. Es decir, este caballo pudiera saltar a la casilla de 5 para luego saltar a la casilla C4, lógicamente con su respectivo acompañamiento. Esto nos hace sospechar que nos van a eliminar primero el caballo de D4 para que tomemos de alfil y ahora el caballo pudiese ingresar en la casilla C4 con respectivos movimientos como B5, caballo en E5 y caballo en C4. Así que en este momento hay que tener mucho cuidado con lo que va a ocurrir. Pero lo bueno de este tipo de variantes es que nosotros podemos seguir con nuestro ataque, con nuestro mecanismo de acción sin que nos pase absolutamente nada. Solamente alertas a lo que está haciendo nuestro oponente para poder continuar progresivamente con nuestro respectivo ataque. H4, caballo por D4 por supuesto, alfil por D4 y ahora el movimiento B5. Está muy claro que el jugador de piezas negras quiere intentar el plan de caballo en B6 para luego hacer el movimiento caballo C4 o caballo en E5 para luego hacer caballo en C4. Al menos es lo que está intentando mostrar con la actividad de sus piezas. G5 inmediatamente hace el jugador de piezas blancas, dado que ya no existe el caballo en F6, ya no tengo ninguna preocupación por el bloqueo en el punto H5. Sigo la partida con B4 y recuerden, si me hacen un B4 antes de tiempo, yo puedo usar mi movimiento bloqueador caballo en A4 para evitar que los peones sigan avanzando en el flanco de dama. Así que se hace caballo en A4 en esta posición, A5, y la planificación del jugador de piezas negras, yo no diría que es tan clara porque no veo de una manera óptima cómo sacar este caballo de este punto. Es decir, el negro pudiese hacer alfil en B7 para alfil en C6 y sacarlo de este punto inmediatamente. Pudiese ser algo así. Es decir, después de esta jugada vamos a colocar acá torre G1, por darles un ejemplo. No fue lo que sucedió en la partida, pero quiero colocarles este ejemplo. Alfil en B7. Y ahora, como mi plan de mis rivales es hacer este tipo de movimientos, yo le quito esa jugada de forma inmediata. Alfil en B5. Noten que no puedo sacar este alfil del punto B5
porque no hay manera de colocar una dama en B6, no hay una manera de atacar este alfil de una manera satisfactoria en la posición. Por tanto, este tipo de movidas pudiesen funcionar muy bien. Y si mi rival insiste, por ejemplo, con un torre en B8 que atacarme el alfil, yo siempre voy a tener el respaldo de hacer un dama en E2 y continuar después con mi ataque tranquilamente. Eso se pudiese hacer. O sea, nada más se los quería mencionar porque puede ocurrirles en una de sus partidas. Aquí la partida siguió con B3. ¿Por qué con B3? ¿Por qué muevo un peón de mi enroque cuando no es necesario hacerlo? Esto es necesario explicarlo porque hay en algunas ocasiones donde es necesario hacer este tipo de movimientos. Si ustedes ven que no tienen un respaldo adecuado defensivo y que pueden continuar con el ataque de una manera más sólida si hacen un movimiento de enroque, entonces tienen todo el derecho de hacerlo. Pero claro, esto es un movimiento que tienen que meditar con mucho tiempo, calcularlo con mucho cuidado y imaginarse también escenarios de ataque del jugador de piezas negras. Es decir, el negro no se va a quedar detenido a ver su movimiento en B3. Él va a intentar actuar contra ese movimiento en B3. Y ustedes tienen que estar muy atentos a lo que pudiese hacer el jugador de piezas negras cuando yo hago un movimiento de enroque. Es tal cual como si yo les dijera, si mi oponente hace A3, ¿qué va a hacer el negro? Ustedes van a responder enseguida que se van a comer este peón. Y luego seguramente los más avesados van a responderme que después van a intentar hacer que este alfil capture de vuelta el peón de A3, haciendo allí coger el enroque. Lo mismo ocurre con B3. Lo que pasa es que B3 no es tan claro cómo voy a aprovecharme de ese problema. Cuando yo veo que tengo un peón en B3, tengo que observar mucho cómo va a continuar en mi rival para poder castigar ese B3. Tengan en cuenta que cuando yo hago el movimiento B3, ya cuento con ciertos respaldos en la posición. Si mi oponente intenta atacar el caballo, por ejemplo, con un hipotético alfil en C6, imagínense un alfil en C6 ya colocado en este punto, yo siempre voy a poder huir hacia la casilla B2. Por tanto, cuento con ciertos respaldos y con ciertos tiempos que me van a permitir a mí continuar con mi ataque de forma sucesiva, aprovechando que el caballo se encuentra en D7 y no en F6 como debería de haber estado toda la partida. Aquí la partida continúa con dama en C7, atacando en el punto C2. Yo no me acobardo por esto. El proceso que ustedes tienen que hacer reflexivo en la mente es, si no me están amenazando algo lo suficientemente contundente o es algo que se va a tardar demasiado tiempo en materializarse, entonces yo no me voy de boca a defenderme. Antes de defenderme, considero primero el ataque en el otro flanco y después considero la defensa, siempre y cuando no sea una amenaza contundente contra el enroque que me estén haciendo. Dama C7, sin ninguna duda, no es un movimiento contundente. Es un movimiento, por supuesto, de ataque, pero todavía no hay nada formado como para yo preocuparme. Por tanto, sigo atacando. H5. Caballo en C5. Y aquí viene el movimiento poderoso. Cualquier jugador acá se preocuparía muchísimo por el movimiento caballo por A4, sin ninguna duda. Y tomarían alguna previsión al respecto. ¿Qué previsión puede tomar el blanco acá si reacciona al movimiento del oponente? Harían, por ejemplo, jugadas como caballo por C5, peón por, ahora tengo que buscarle un sitio a mi alfil, y una vez que consiga el sitio de mi alfil, mi oponente va a empezar a atacar por la columna D y me van a empezar a simplificar las piezas, los peones van a empezar a avanzar y me van a empezar a hacer un daño terrible en la posición y mi ataque queda completamente detenido. Pero si yo no actúo en consecuencia de lo que me está haciendo mi rival, sino en consecuencia del ataque y calculo bien las amenazas, voy a poder atacar con bastante fuerza. Los invito de nuevo a ponerle pausa al video e intentar investigar cuál debería de ser el movimiento del jugador de piezas blancas calculando milimétricamente esta posición. Por favor, tómense su tiempo a la hora de que coloquen la pausa para que le puedan sacar el provecho máximo a este curso. Porque si ustedes le sacan el provecho máximo y aprenden a calcular en este tipo de instancias, se van a dar cuenta de que las cosas no son tan difíciles como parecen. Bien, luego de la pausa, espero que hayan colocado al menos unos 5 minutos de pausa como mínimo, el movimiento correcto es G6. Movimiento muy poderoso y este es el tema de la doble ruptura. Estoy haciendo la ruptura en G6, el negro actúa con caballo por A4, pero ahora viene el movimiento típico, completamente temático en el ataque inglés, H6. Ahora estoy poniendo al jugador de piezas negras en una situación muy lamentable. Es cierto que me acaban de quitar una pieza.
Es cierto que estoy en una posición que si no resuelvo rápido pierdo la partida, pero resulta que el ataque del jugador de piezas negras en el flanco de dama se tarda demasiado. Y ya yo he llegado con casi todas mis piezas de forma coordinada a atacar con fuerza en el flanco de rey. Luego del movimiento F por G6, H por G7, caballo en C3 llega demasiado tarde en la posición y ya el jugador de piezas blancas con un movimiento espectacular termina la partida. Torre por H7, espectacular. Si se están preguntando por qué no hacer sencillamente G por F8, dama, es porque sencillamente me recapturan de alfil y hay suficiente compensación de parte del jugador de piezas negras. Si se ponen a evaluar la posición del negro, evidentemente tiene suficientes piezas activas como para compensar alguna pérdida de material. Por tanto, el movimiento torre por H7 sí es muy incisivo en la posición. También se hubiese podido ganar probablemente con un dama en H6, impactando con fuerza en el punto H7, pero el jugador de piezas blancas lo quiso hacer de una manera más bonita, con torre por H7, y sin duda es un movimiento hermoso. Rey por H7 y ahora el movimiento dama en H2, y ya esto está completamente ganado, así que el jugador de piezas negras abandonó la partida. Esto es una muestra de la capacidad que tiene el ataque inglés con respecto a las dobles rupturas. Nos vemos en la próxima clase. En este capítulo vamos a analizar algo que llamamos el sacrificio típico en la casilla E6. Recuerden que parte de las casillas típicas donde se suele hacer sacrificio en el ataque inglés se determinan en la mayoría de los casos en el punto E6. Esto no ocurre nada más en el ataque inglés, ocurren otras variantes de la defensa siciliana. Así que esto les puede servir no solamente para actuar en el ataque inglés, sino en otras posiciones parecidas donde pueden hacer este tipo de sacrificios de una manera muy contundente. Vamos a colocar otra de las partidas para mostrarle este sacrificio típico en la casilla de 6, luego de las jugadas a las que ya deben de estar acostumbrados absolutamente. A6, F3, E6, alfil en E3, B5, G4 y H6. En esta oportunidad el jugador de piezas negras actúa directamente con H6 de nuevo. Ya sabemos que no es el mejor movimiento para el negro en la mayoría de los casos, y no se acostumbren tanto a verlos porque probablemente, muy poco probable que sus oponentes hagan ese movimiento. Sin embargo, vale la pena mencionar que muchos oponentes pudiesen llegarlo a hacer también. Dama de 2, caballo de B en D7, enroque largo, alfil en B7. Recuerden que hago alfil en B7 para cuidar la casilla C6 y que no pase ningún caballo cuando yo pueda sacar mi caballo hasta este punto para saltar al punto C4 o saltar desde E5 al punto C4. Movimiento alfil en D3, movimiento un poquito contradictorio con todo lo que hemos planteado hasta ahora. Movimiento alfil en D3 no es tan ideal en este tipo de posiciones. Se debería de cambiar por movimientos como H4 o incluso por movimientos como rey en B1 si quieren hacer un movimiento de espera. Pero el alfil en D3, el alfil en F1 debería de quedarse en esa casilla a la espera de que un caballo llegue al punto C4. Tengan en cuenta, para los que hacen preguntas de este tipo, que no es que mi rival está obligado a meter el caballo en C4, él puede no meterlo, pero es que si no lo mete en C4, entonces ¿en dónde lo mete? Lo deja en D7. Ahí es donde está la clave de por qué yo digo constantemente que el plan es meter el caballo constantemente en esa casilla. Es decir, mi rival necesita de forma coordinada meter el caballo exclusivamente en esa casilla para poder obtener algo a cambio. Y es que si no mete el caballo en C4 se mete con un gran problema en la posición. Por tanto, el movimiento alfil en D3, caballo en E5, torre en E1, y noten cómo el jugador de piezas blancas está planteando otro tipo de plan en esta posición. Hay dos planes que pueden funcionar en este tipo de posiciones. El plan que puede funcionar acá, aprovechando que el alfil acaba de salir por B7, pudiese ser un típico sacrificio en E6, que es el que vamos a ver en esta partida, pero hay otros planes que tratan del caballo en D5. Y atención con este tipo de planes, porque son planes bastante incisivos, de carácter avanzado sin ninguna duda, pero que pudiesen funcionar en algunas posiciones.
Dado que la torre se encuentra en D1 y nosotros nos imaginamos un caballo metido en la casilla de 5, nos los pueden capturar con el peón y después nosotros despejar toda la fuerza, tanto de la torre, pero no nada más de la torre, también del alfil y del otro alfil que están atacando con fuerza en estos puntos. No nos olvidemos tampoco que cuando metemos un caballo en D5 y nuestro rival no los captura, deja débil la casilla F5, lo cual puede garantizar que nuestro caballo también entre en dicha casilla. Así que atención con ese tipo de ideas que pueden aplicar ustedes en sus propias partidas. No las apliquen todavía hasta que yo no les abarque un poquito más el tema del sacrificio en D5. Por ahora nos enfocamos en el sacrificio típico en E6 y cuándo deberíamos de hacerlo. Aquí sigue una partida B4. Caballo D5, insisto, es una opción completamente viable en este tipo de posiciones. Pero por ahora nos enfocamos en caballo en A4 para restringir el hipotético ataque del jugador de piezas negras. D5, movimiento D por E5, por D5, perdón. Noten cómo en esta posición el negro hace gala de su mejor jugada, en este caso el movimiento D5, el contrajuego central para evitar cualquier tipo de acción en un flanco. También tengan en cuenta que esta jugada es posible porque el blanco gastó tiempo haciendo alfil en D3. Así que yo los invito a siempre dejar el alfil en F1, pero si les gustó mucho esta idea, son completamente libres de intentarla usar. Practicarla, usarla en partidas online, sobre todo mayores a 10 minutos, para ver cómo salen esas partidas y lógicamente analizarlas, a ver cómo podemos potenciar ese ataque. Movimiento E por D5, caballo por D5, el blanco reacciona con este F4 que es muy fuerte y caballo por G4. El negro ha debido de tranquilamente capturar el alfil blanco, dama por D3 y continuar con un ataque sucesivo, puede ser con torre en C8 o primero dama en C7 para luego torre en C8. Pero optó por ponerse un poco glotón. Al ponerse glotón de esta manera, ahora deja la cobertura abierta para hacer un movimiento espectacular, el movimiento caballo por E6, lo cual justifica el desarrollo que intentó hacer el jugador de piezas negras. Es decir, el negro adrede colocó el alfil en D3 y la torre en E1, que no lo habíamos visto en ningún desarrollo anterior, para poder hacer ahora este sacrificio en E6. Movimiento F por E6, alfil en G6, poderoso jaque, rey en D7. Hay que tener en cuenta que no puedo meter el rey en este punto, porque después entra también el otro alfil. Entonces, rey en D7 en este punto, alfil en T4, alfil en D6, y ahora el movimiento dama en E2 tocando el caballo y tocando el peón. A estas alturas, ya el jugador de piezas negras está completamente perdido. Variantes más, variantes menos, el negro queda en una situación muy comprometida, muy difícil de defender, y esta es una presentación básicamente de lo que vendría siendo el sacrificio típico en la casilla E6. Recuerden que pueden experimentar también con sacrificios en D5 directamente. Este vendría siendo el módulo número 1 de nuestro curso del ataque inglés. Espero que les haya gustado y que los ayude a su propio juego. Traten de evaluar, traten de poner pausa, tomar nota, por favor, de todos los conceptos que yo les estoy diciendo. Tengan en cuenta también que estos son videos sin ningún tipo de edición. No es un video de índole comercial, es sencillamente un video para ustedes, para que ustedes puedan potenciar su juego y se puedan ayudar con todo esto. Y tengan otro repertorio extra de todas las cosas que hemos estado enseñándoles en la academia. Les mando un gran abrazo a todos. Gracias por la confianza y me despido de ustedes, este servidor. Hasta luego.